Valar Morghulis, Sándalos Rhoynar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a contaros la historia del Lord Stannis Baratheon, autoproclamado rey de los 7 reinos de Poniente. Stannis Baratheon fue el segundo hijo del Lord Steffon Baratheon y Cassana Estermont y nació en Bastión de Tormentas en el año 263 después de la conquista. Apenas tenía un año menos que su hermano Robert, pero Stannis siempre estuvo a su sombra. Ya de niño, hiciera lo que hiciera, Robert lo había hecho antes y de mejor manera. Stannis creció para convertirse en un hombre muy diferente. Su hermano era austero, adusto, implacable, y su sentido del deber rozaba el fanatismo. Así como Robert fue enviado como pupilo a Nido de Águilas, no sabemos que Stannis fuera pupilo en ninguna parte, y el siguiente hecho que conocemos de su vida fue en el año 278, cuando, a la tierna edad de 14 años, Stannis contempló con sus propios ojos cómo el barco donde se encontraban su madre y su padre naufragó delante de las murallas de Bastión de Tormentas, se destrozó contra las rocas y luego fue engullido por las olas. Desde entonces, Stannis continuó viviendo en Bastión de Tormentas, mientras que Robert, a pesar de haber heredado el título de señor, permanecía en Nido de Águilas, hasta que al fin, cuando Stannis tenía 19 años, dio comienzo la Guerra Civil, la rebelión de Robert, en la que su hermano se alzó contra el rey Aerys Targaryen. Durante aquella contienda, Stannis permaneció en todo momento en la fortaleza de Bastión de Tormentas. Cuando Robert se llevó el ejército al norte, Stannis se quedó tan solo con una pequeña guarnición y fue asediado por Lord Tyrell y Lord Redwyne. El ejército enemigo rodeó la fortaleza, cortó las líneas de suministros y los aislaron del mundo con la intención de rendirlos por hambre, pero Stannis, manteniéndose leal a su hermano, no rindió el castillo, sino que soportó casi un año entero de asedio. Se comieron primero los caballos, luego los gatos y los perros, y finalmente la guarnición pudo alimentarse solo de raíces y ratas. Casi al final del asedio, Ser Gawain Wild, que había sido su maestre de armas, y 3 de sus caballeros trataron de salir a hurtadillas por una poterna para rendirse, pero Stannis los atrapó y ordenó que los lanzaran desde las murallas con catapultas. Aunque el maestre Crescent dijo que quizá tendrían que comerse a sus muertos y que no se ganaba nada tirando fuera carne tan provechosa, así que se los quedaron. Poco les faltó para llegar a comérselos, cuando al fin, en una noche de luna nueva, Davos el contrabandista burló el cordón de los Redwyne por el mar y llegó a Bastión de Tormentas con un barco cuya bodega estaba abarrotada de cebollas y pescado en salazón. No era gran cosa, pero sí que fue lo suficiente para mantener con vida a la guarnición el tiempo necesario hasta que finalmente Ned Stark llegó con su ejército desde el norte y rompió el asedio, obligando a Lord Tyrell y Lord Redwyne a rendirse a sus pies. Aún así, la guerra no había terminado porque los últimos Targaryen, Viserys y su madre embarazada, estaban aún en Rocadragón, así que Robert le ordenó a Stannis construir una flota y matarlos a todos. Y Stannis obedeció. Stannis construyó una flota y conquistó Rocadragón en nombre de su hermano, pero por desgracia, Robert le nombró entonces señor de Rocadragón y le entregó Bastión de Tormentas y todas sus rentas a Renly, su hermano más pequeño, que por aquel entonces aún era un niño. Las tierras de su familia deberían haber pasado a Stannis por derecho cuando Robert subió al trono de hierro, pero Robert tenía buenas razones por hacer lo que hizo. Rocadragón había pertenecido durante mucho tiempo a la casa Targaryen y necesitaba a un hombre fuerte que gobernara allí, y Renly no era más que un niño, así que no podía ocupar ese puesto. Y no solo eso, sino que tras tomar la fortaleza, Robert no le dio ni las gracias, sino que le echó la culpa de que Ser Willem Darry hubiera escapado con vida con Viserys y Daenerys Targaryen. A pesar de todas esas injusticias, Robert nombró a Stannis consejero naval, así que Stannis fue a vivir a desembarco del rey. Sabemos que en algún momento se casó con Selyse Florent, una mujer tan alta como él, de cuerpo flaco y rostro delgado, orejas prominentes, nariz afilada y una sombra de bigote en el labio superior, y que durante la noche de bodas su hermano Robert se acostó con una de las doncellas y la dejó embarazada, rompiendo el lecho matrimonial mientras Stannis
Stannis estaba todavía bailando. Stannis lo consideró una mancha en el honor de la casa de su esposa, así que cuando el bebé, llamado Edric Tormenta, nació, se lo envió a Renly a Bastión de Tormentas para que se hiciera cargo de él. Su vida matrimonial no fue nunca muy bien, pues Stannis nunca le tuvo afecto a su esposa, no solo porque no era hermosa, sino porque Stannis siempre se había sentido incómodo en compañía de mujeres. Selyse le dio una hija, a la que llamaron Shireen, que enfermó de Soria Gris cuando no era más que un bebé y casi acabó con ella, pero por suerte sobrevivió, así que Stannis las dejó a ambas en Rocadragón y él continuó viviendo en Desembarco del Rey, desde donde escribió pocas cartas e hizo aún menos visitas. Cumplía con sus deberes en el lecho conyugal 1 o 2 veces al año, pero aquello no le proporcionaba placer y los hijos varones que tanto esperaba nunca llegaron. Durante 15 años, Stannis ocupó un puesto en el Consejo Privado, ayudando a Jon Arryn, la mano del rey, a dirigir el reino, mientras que Robert se emborrachaba y se iba de putas. Incontables veces, Stannis le pidió a su hermano que le devolviera Bastión de Tormentas, la herencia que le correspondía por derecho, pero Robert siempre se negaba. En el año 289 se inició la rebelión de Balon Greyjoy, donde Stannis, como comandante de la flota real, demostró al fin sus grandes estrategias en combate cuando consiguió tenderle una trampa a Victarion Greyjoy y derrotar ante las costas de Isla Bella la flota de hierro de los Greyjoy, gracias a lo cual la rebelión fue aplastada en menos de un año. Y al fin, tras todo ese tiempo, por algún motivo que no conocemos, Stannis empezó a sospechar que los hijos de la reina Cersei no eran de Robert, sino que eran incestuosos. No se lo dijo directamente a Robert porque de su boca esas acusaciones habrían parecido fruto del rencor y la ambición, como manera de situarse en la línea sucesoria, así que le expuso sus sospechas a Jon Arryn, a quien Robert apreciaba, quien quizá podría convencerle de la verdad. Así que desde entonces ambos empezaron a pasar más tiempo juntos, visitando los distintos bastardos engendrados por el rey, hasta que Jon Arryn fue envenenado y murió casi de inmediato. Fue su esposa, Lysa Arryn, quien lo había asesinado, pero Stannis no sospechó de ella, sino que creía que había sido Cersei o los Lannister en general. En un primer momento, Stannis pensó que Robert le nombraría mano del rey, pero tuvo que ver con pesadumbre que su hermano le ignoraba y en vez de proponérselo a él, viajaba al norte para buscar a su amigo Ned Stark. Así que poco después de que Robert emprendiera su marcha hacia Invernalia, Stannis se fue a Rocadragón, sus dominios, cerró el puerto, no permitió partir a ninguna nave que se acercara y se dedicó a reunir un ejército. A pesar de que Ned Stark le envió cartas para que volviera a la capital, Stannis hizo caso omiso. Stannis había crecido para convertirse en un hombre de hombros anchos y miembros nervudos, de carnes y rostro tan tensos que parecían de cuero secado al sol hasta endurecerse como el acero. La palabra que más se utilizaba para definirle era duro, y duro era, ciertamente. Aún no había cumplido 35 años, pero solo le quedaba una franja estrecha de pelo fino negro que le pasaba por detrás de las orejas, como la sombra de una corona. Robert se había dejado crecer la barba, una barba salvaje, espesa, fiera, pero casi como respuesta, Stannis mantenía las patillas y los bigotes bien cortos. Eran como una sombra de un color negro azulado que le cruzaba la mandíbula cuadrada y las hondonadas huesudas de las mejillas. Sus ojos eran como heridas abiertas bajo unas cejas gruesas, tan azules y oscuros como el mar en la noche. Su boca habría sido la desesperación del más gracioso de los bufones. Era una boca creada para las reprimendas y las órdenes cortantes, de labios finos y músculos tensos, una boca que había olvidado cómo sonreír, nunca había sabido abrirse en una carcajada y siempre rechinaba los dientes. Stannis era alguien que jamás había aprendido a suavizar las palabras para fingir o adular, sino que decía lo que pensaba, sin que le importara lo más mínimo cómo afectaba aquello a los demás, y precisamente por eso no se engañaba a sí mismo. El ejército que había reunido en Rocadragón tan solo era de 3000 hombres, porque aunque Rocadragón era antiguo y fuerte, solo contaba con la alianza de unos cuantos señores menores, cuyas fortalezas en islas pedregosas no tenían suficiente población para crear el ejército
ejército que Stannis necesitaba. Ni siquiera los mercenarios que había llevado de la otra orilla del mar angosto, de las ciudades libres de Myr y Lys, bastaban para que el ejército acampado al otro lado de los muros fuera suficiente para acabar con el poder de la casa Lannister. Sus proezas como comandante en el campo de batalla eran de todos conocidas. No conocía la piedad y la reina Cersei le tenía miedo, pero era un miedo infundado, porque Stannis no podía hacer nada contra ellos. Primero envió a Davos a hablar con los vasallos de Bastión de Tormentas para saber si se unirían a su causa, pero la mayoría no quisieron siquiera recibir a Davos, y los que lo hicieron dijeron que no. Ned Stark fue asesinado, Robb se levantó en el norte y Renly se proclamó rey en el sur, así que el maestre Crescent le aconsejó aliarse con alguno de ellos. Pero Stannis no pensaba dignarse a hacer tratos con ninguno, porque ninguno tenía derecho a las coronas que portaban. Luego el maestre dijo que podría prometer a Shireen con Robalito Arryn y enviarla a Nido de Águilas para aliarse con Valle, pero su esposa le convenció para que no lo hiciera, así que Stannis no sabía qué hacer, lo veía todo negro, justo cuando su esposa le insinuó que podría matar a Renly, de manera que sus vasallos se unirían entonces a Stannis. Y su esposa, al mismo tiempo, estaba influenciada por Melisandre, la sacerdotisa roja. Melisandre había llegado a Rocadragón hacía poco para unirse a la causa de Stannis, ganándose a Selyse en cuerpo y alma, haciéndola apartarse tanto de los nuevos dioses como de los antiguos, para adorar al que llamaban Señor de la Luz. Cuando su influencia se hizo mayor, Melisandre hizo que Stannis quemara las estatuas de los dioses y lo proclamó Azor Ahai redivivo. Y Stannis lo permitió todo, porque él, desde el día en que había visto cómo se hundía el barco de sus padres, ya no creía en los dioses. Ahora, Stannis se mostró interesado en el Señor de la Luz porque había visto que Melisandre tenía poder. Mediante Davos, él había acudido a los señores de la tormenta suplicando y se habían burlado de él, así que decidió terminar con las súplicas y las burlas y usarla a ella, usar el poder de ella y de su dios. Era lo único que Stannis podía hacer para tratar de tomar el trono que le correspondía por derecho de nacimiento. Así que finalmente Stannis decidió alzarse en armas. Primero se proclamó rey, luego escribió una carta contundente y brusca sobre el incesto de Cersei y Jaime y su legítimo derecho al trono de hierro, e hizo que la copiaran 117 veces para enviar 117 cuervos, que eran todos los que tenía, alrededor de los 7 reinos, para que todo señor y siervo conocieran la verdad, su demanda y la infamia de Cersei. Y luego, haciendo caso de Melisandre y Selyse, partió rumbo al sur con su pequeño ejército y asedió Bastión de Tormentas. Por aquel entonces llevaba ya su corona, una corona de oro rojo con las puntas en forma de llamas y un estandarte amarillo como el sol con la imagen de un corazón rojo rodeado de llamas de fuego anaranjado, con un venado coronado, encogido, diminuto, dentro del corazón. Renly acudió con la vanguardia de su ejército tan pronto como se enteró del ataque y le ofreció Bastión de Tormentas cuando él se sentara en el trono de hierro, pero Stannis no iba a aceptar semejante opción porque por ley a él le tocaba ser rey, así que hizo una contraoferta. Stannis le ofreció a Renly Bastión de Tormentas y su antiguo sitio en el consejo, incluso le nombraría heredero hasta que tuviera un hijo varón, o de lo contrario, le destruiría. Y Renly, como es lógico debido a que su ejército era mucho mayor, se negó y le dio hasta el amanecer para cambiar de idea. Pero la sombra de Stannis salió de Melisandre, según la serie porque ambos se acostaron, aunque en los libros esto no se especifica, y esa sombra mató a Renly. Gracias a eso, todos los vasallos de la tormenta se pusieron ahora de su parte, al ser el último Baratheon que quedaba con vida, ganando un ejército de 40.000 hombres. Pero desde la muerte de Renly, Stannis empezó a tener pesadillas espantosas, y la única que podía calmarlo para que durmiera era Melisandre. Con el tiempo, su aspecto físico fue deteriorándose. Tenía el rostro macilento y grandes bolsas negras debajo de los ojos. Cuando la sombra fue proyectada, él dormía, no hacía más que agitarse y gritar, y a partir de entonces a veces soñaba con la escena de la muerte de Renly, como si de verdad él hubiera sido el hombre que le mató.
Y más tarde usó a una nueva sombra para matar a Ser Cornai, el castellano de Bastión de Tormentas, con lo que pudo tomar la fortaleza, pero su estado no hizo más que empeorar. Recuperó su fortaleza y su ejército, pero cuando lo llevó al norte, a desembarco del rey, fue derrotado en la batalla de Aguas Negras por los ejércitos de los Lannister y los Tyrell. Los lisenos a los que había contratado mantuvieron sus galeras en la bahía, al otro lado de la cadena de Tyrion, así que cuando la batalla comenzó a volverse en contra, se aproximaron a la costa y recogieron a todos los que pudieron, entre quienes estaba el propio Stannis, pero de 40.000 hombres, solo pudieron sobrevivir 1.500. Stannis se refugió entonces en Rocadragón, pero cuando Davos volvió a verlo le pareció que era 10 años mayor que antes de emprender el viaje hacia el sur. El uso de las dos sombras le habían pasado factura, y ahora la barba recortada era una telaraña blanca y negra, y había perdido al menos una arroba de peso. No había sido nunca corpulento, pero en aquel momento los huesos se le movían bajo la piel como lanzas que lucharan por liberarse. Hasta la corona parecía demasiado grande. Sus ojos eran pozos azules perdidos en profundas hondonadas y bajo la piel del rostro se adivinaba la forma del cráneo. A falta de hombres mejores, Stannis nombró entonces a Davos como su mano del rey y permaneció en Rocadragón durante los meses siguientes. Tras la batalla de Aguas Negras aprendió a mirar en las llamas como Melisandre y vio a la Guardia de la Noche huyendo del puño de los primeros hombres. Comprendiendo el poder de la sacerdotisa, aprovechó la sangre de Edric Tormenta, el bastardo de Robert, para condenar a muerte a los 3 falsos reyes, Joffrey Baratheon, Robb Stark y Balon Greyjoy, los cuales murieron los 3 durante las siguientes semanas. Melisandre le dijo entonces que, si en vez de coger sangre de Edric con sanguijuelas, lo quemaba con vida, el dragón de piedra despertaría y se cumpliría la profecía de Azor Ahai. Con esas palabras en mente, Stannis fue a hacerlo. Pero Davos sacó a tiempo a Edric de la isla, poniéndole lejos de su alcance, y luego se apresuró a informar de los graves apuros en los que se encontraba la Guardia de la Noche. Gracias a eso, Stannis entendió que debía salvar al reino que pretendía gobernar, así que fue a Guardia Oriente del Mar, donde dejó a su hija y a sus esposas, y luego Cotter Pike guió a sus caballeros por los caminos de los exploradores para coger desprevenidos a los salvajes y destrozó al ejército de Mance Rayder en un abrir y cerrar de ojos. Se aprovechó de que allí se encontraba Jon Nieve para ofrecerle el apellido Stark y el asentamiento de su padre si luchaba para él como señor del norte. Pero por desgracia, Jon se negó, imposibilitando así un acceso fácil para Stannis en el norte. A pesar de eso, Jon se mostró agradecido por la ayuda que les habían ofrecido, así que les dio provisiones, refugio y el fuerte de la noche, además de permiso para instalar en el agasajo a unos cuantos miembros del pueblo libre para que les sirviera. Entonces Stannis se propuso reconquistar Poniente de norte a sur, mandó cuervos a todos los vasallos de los Stark para que tomasen partido por él y unieran sus fuerzas, aunque solo regresó un pájaro de Bastión Car, indicándole que los Karstark se ponían a su servicio. Luego exigió a Jon todos los castillos de la Guardia que no estaban ocupados, es decir, todos, menos 3. Jon se negó, así que a Stannis le amenazó, le dijo que debía ocuparlos con hombres de la guardia antes de que pasara un año, o si no los ocuparía él a la fuerza, y le dijo que si los salvajes atacaban y tomaban un castillo, le decapitaría. Desde el Castillo Negro, Stannis envió a Davos con toda su flota, que era la flota de Salador Saan, a Puerto Blanco, para convencer a Lord Manderly de que se uniera a su causa. Sin embargo, Stannis no supo que por el camino las tormentas se llevaron la mitad de los barcos, y Salador Saan acabó por traicionarle y llevarse a la otra mitad de vuelta a los peldaños de piedra, dejando así a Stannis totalmente sin flota. De todos los hombres enviados desde Guardia Oriente, solo Davos permaneció leal y llegó a Puerto Blanco, aunque no pudo ponerse en contacto con su rey.
Al fin, la mitad de los Amber aceptaron aliarse también a Stannis, liderados por Mors Amber, pero a cambio quería la calavera de Mance Rayder para usarla de jarra y el indulto para su hermano, Hozer Amber el Mataputas, que había ido al sur con Ramsay Bolton. Con todo esto en mente, Stannis se dispuso a atacar Fuerte Terror cuando Ramsay se fue hacia el sur a conquistar Foso Cailin, aunque Jon le convenció de lo contrario. Stannis le entregó los 300 salvajes capturados y Jon le indicó cómo ganarse la lealtad de los clanes de las montañas, que eran unos 3000 hombres, además de proponerle atacar Bosque Espeso, que seguía en poder de los hombres del hierro, en lugar de Fuerte Terror. Stannis aceptó, y eso le salvó de una trampa mortal, pues los Karstark en realidad no se habían aliado a él, sino que eran leales a los Bolton y pensaban acorralarle y atacarle por detrás. Pero al ir a Bosque Espeso, Stannis se salvó, conquistó la fortaleza y a medida que se conoció su victoria, más y más norteños se unieron a su causa. Todos los clanes de las montañas se aliaron a él, y también los hombres de los Hornwood, los Serwyn y los Talhart, hasta llegar a ser 5000. Además, llamó a Arnulf Karstark y a Mors Amber para que se unieran a ellos, mientras ahora ponía rumbo hacia Invernalia para derrotar a los Bolton. Por desgracia, las buenas nuevas duraron poco tiempo. Físicamente, Stannis estaba cada vez peor. Pese a la gruesa capa y la armadura, parecía tener un pie en la tumba. Las pocas carnes que cubrían aquel esqueleto alto y flaco se habían derretido durante la marcha desde Bosque Espeso. Se le adivinaba la forma del cráneo bajo la piel y rechinaba los dientes con tanta fuerza que parecía que se le iban a romper de un momento a otro. La tormenta les alcanzó a medio camino de su viaje hasta Invernalia, una tormenta tan grande que ni siquiera la determinación férrea de Stannis les hizo seguir adelante. Su ejército tuvo que detenerse en un campamento hundido en la nieve, aislado y bloqueado por el hielo, inmóvil y al borde de la inanición. El único atisbo de esperanza que tuvieron es que a ellos consiguió llegar el banquero del Banco de Hierro de Bravos, quien también traía a Theon Greyjoy y a Jaime Poole, que se habían escapado de los Bolton. En el quinto libro jamás volvimos a saber nada más de Stannis, aunque el banquero pensaba darle financiación para contratar a todos los mercenarios del mundo y recuperar el trono de hierro con ellos, mientras que Theon pensaba decirle que Jaime Poole no era Arya, que los Karstark pensaban traicionarles y que Roose Bolton había salido de Invernalia para marchar sobre ellos. Además, y aunque no sabemos si esto es verdad o mentira, más tarde Jon recibió una carta firmada por Ramsay en la que decía que habían derrotado a Stannis tras 7 días de batalla. Y con esto termina todo lo que sabemos sobre la vida y la historia de Stannis tras el quinto libro de Canción de Hielo y Fuego. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya servido para aprender. Recordad que podéis seguirme por Instagram, Twitter y Twitch. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.